Pensaba yo ahorita cuando estamos reunidos así como iglesia, cantando estas alabanzas tan hermosas al Señor, orando, derramando nuestro espíritu delante de Él y nuestra alma. Me acordaba de la palabra del Señor cuando Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y veía yo como en medio de todos estos movimientos que el Señor ha permitido en las iglesias locales, no solo acá en Bogotá, sino en Colombia, y podríamos decir que en todo el mundo está el Señor moviéndose. Él se ha movido desde el principio. Siempre la palabra nos dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Señor siempre está en actividad, en movimiento, aunque Él no lo hace como nosotros, que nos fatigamos y nos cansamos y a veces no tenemos sosiego ni reposo. Él lo hace en el reposo de conocer Él absolutamente todas las cosas y saber, como dice la palabra, que todo lo que hizo era bueno. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, y no le vamos a agregar ni a quitar nada más. Dice la palabra que el Señor miró todo lo que había hecho y aquí que era bueno, y era bueno en gran manera. ¿Sí? Entonces el Señor, conociendo todas las cosas, hace y permite estos movimientos en las iglesias locales para ir edificando la iglesia, para ir fortaleciendo la iglesia, para ir enseñándonos a depender de Él, para enseñarnos a menguar a nosotros mismos, pero también para conocer contra quiénes que estamos batallando acá en esta tierra mientras estamos de paso. Esa es una realidad. Nosotros mientras vamos viviendo de paso por este mundo, tenemos muchas luchas, muchas dificultades en nuestra vida, y esas dificultades no se acaban al llegar a Cristo. A veces aumentan, porque seguir al Señor Jesucristo no es más fácil que no seguirlo. Lo que pasa es que tiene mayor recompensa, eso sí es cierto. Y la vida nuestra hoy en día no tiene sentido si Él no existiera, si Él no estuviera. Si nosotros no vivimos para servirle, para adorarle, para exaltarlo, para predicarlo y enseñarlo de la mejor manera que podamos, pues en realidad ahora nuestra vida no tendría ningún sentido. Antes pensábamos que nuestra existencia tenía sentido en las cosas seculares que hacíamos, pero al llegar a Cristo y al llegar Él a morar en nuestra vida, nos dimos cuenta que ahora sí tiene un sentido en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, pensando en esta palabra que pronunció el Señor mismo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y antes de ahí decía Él que Él edificaría su iglesia. Me acordaba yo del libro de Nehemías, y podemos ir ahí leyendo todos en Nehemías 4, el momento en el que se da esta edificación. También hay unas porciones de esta enseñanza en el libro de Esdras, y podemos extractar de allí algunas cosas importantes que nos pueden servir para nuestra vida cristiana. En los mismos evangelios, en Lucas 12, el Señor mismo pronunció algo que, aunque podríamos llamar que es una parábola, en realidad es como la cotidianidad nuestra y la vida diaria, donde dice que qué hombre que va a edificar una torre no se sienta primero y considera si tiene los materiales suficientes para edificarla, y no que cuando comience a edificarla no le alcance y sea, parafraseando, sea el hazmerreír de todos los que lo vieron que comenzó. Asimismo, más adelante dice que qué rey que va a salir a pelear contra otro que tiene 20,000, y él teniendo 10,000 no le envía primero una comitiva a ver si puede hacer más bien paz en lugar de la guerra, porque sabe que puede tener esa guerra perdida. Entonces, ahí hay un principio que hemos compartido muchas veces, no solo nuestro hermano Gino, sino muchos hermanos han tocado ese tema, que es ese de edificación y guerra.
En la medida que uno va edificando, en esa misma medida va batallando. Y a veces sentimos que perdemos la batalla y a veces sentimos que la edificación no avanza. O a veces la edificación que levantamos sentimos que se cayó y que no pudimos hacer mayor cosa. O a veces sentimos que estamos ganando la batalla y que estamos saliendo victoriosos y resulta que no está. Al contrario, en la medida que sentimos que más hemos progresado y más fortalecidos y digamos duchos estamos, al contrario, más estamos perdiendo la batalla. Entonces la Biblia nos habla en muchas partes de estas cosas, porque nosotros debemos aprender a vivir en este mundo, no como el mundo nos dice que debemos vivir, sino como Cristo nos dice que debemos vivir. Y Él nos dice que nosotros debemos vivir como si no fuéramos del mundo. Así es la mente del Señor. Él llama a lo que no es como si fuera. Entonces el Señor dice, los pongo en el mundo, pero no son de Él. Podría pensar uno, bueno, pues no nos hubiera puesto en el mundo. Mejor, porque qué dificultades las que vive uno acá, qué lucha tan grande. Pero por medio de estas cosas que vivimos acá, de paso por este mundo, no solamente le damos a Él la gloria, la honra y la alabanza en nuestras vidas, en la medida que Él va ganando terreno en nuestro corazón y nos va enseñando a vivir en este mundo, de paso por Él, sino que también vamos siendo capacitados para lo que está por venir. La palabra lo dice, no lo inventamos nosotros, ni se lo inventó nadie diferente al Señor. Él sí se lo inventó, pero lo inventó no como algo abstracto, sino algo muy claro. Y es que Él dice que después del paso por este mundo, en el siglo venidero, cuando Él venga por nosotros o partamos antes con Él, hay cosas para hacer. Hay un milenio, hay una nueva ciudad, la Jerusalén, la celestial. ¿Sí? Hay más cosas que el pueblo del Señor puede hacer y debe hacer, porque habla de muchas de esas cosas la palabra. Entonces, ese paso por este mundo nos capacita para cosas que vamos a hacer después cuando estemos con Él. Esa debe ser nuestra esperanza. Esa era la esperanza de los padres de la fe que leemos en Hebreos, y de los apóstoles y de muchos mártires que hasta nuestros días, de donde estamos nosotros, y que aún hoy en día hay muchos más mártires. Esa es nuestra esperanza, que hay una gloria venidera a la que llegaremos por la gracia de Cristo con nosotros, porque Él quiere, porque Él quiso, permitirá que descansemos de todas nuestras obras, de todo este trabajo, y reinemos con Él. Y por esa causa también oramos, para que podamos nosotros reinar con Él. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que verdaderamente estos trabajos que pasamos acá mientras estamos vivos en este mundo, sirvan para que podamos descansar y reinar con Él. Amén, hermanos. Ese es el deseo de nuestro corazón, agradarlo a Él. Esa es nuestra vida cristiana, lograr satisfacer la voluntad del Señor, lograr agradar su corazón. Cuando oramos, queremos verdaderamente tocar su corazón, ya sea por una petición o ya sea por un agradecimiento. Pero cuando oramos, lo que anhelamos es eso, que nuestra oración sea tan correcta o tan ajustada que logre tocarlo a Él. Ninguna oración nuestra va a lograr eso. Gracias a Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles y nos ayuda a orar como conviene. Y cuando nos ayuda a orar como conviene, ahí sí podemos estar tranquilos de que esa oración llega al Padre. Es decir, por nosotros mismos no hay palabras bonitas ni palabras divinas que podamos expresar, pero el Espíritu nos mueve desde nuestro interior a poder expresar palabras a veces muy sencillas, pero que para el Señor son hermosas y son llenas de profundidad y tocan su corazón. Entonces todo eso, hermanos, toda esa cotidianidad de nuestra vida, mientras vamos viviendo en este mundo y vamos buscando la voluntad del Señor y agradarlo a Él, es la edificación del cuerpo de Cristo.
todas esas vivencias, es el Señor trabajando, edificando la iglesia, la cual somos nosotros, lo dice la palabra, y de la cual Él es la cabeza. Él es el arquitecto, Él es el ingeniero, Él es el que se ingenió esto que se llama la iglesia y lo inventó. Entonces, ahí en Nehemías hay unos detalles que podemos extractar, y en otros libros confiemos en el Señor que alcancemos y podamos compartirlos en orden acerca de estas cosas. Todo el capítulo 4 habla de cuando Nehemías, por el Espíritu, tuvo la intención de ir y levantar el muro de Jerusalén, que ya había sido derrumbado. Ya había intentado Esdras construir el templo, y ahí también tuvo mucha oposición cuando comenzó la reedificación del templo y de las murallas. Pues Esdras y Nehemías quedaron registrados en la palabra del Señor como los profetas a los que el Señor movió a animar al pueblo a reedificar el templo y la ciudad que había sido ya destruida. Entonces, en Nehemías, en ese capítulo 4, comenzamos a ver que cuando ya él juntó al pueblo y los animó para esta edificación, aparecen unas personas para persuadirlo de que no edifique más. Primero lo persuaden con temor, luego con chismes, porque son así, son cosas para desanimarlos, luego por medio de burla, y esos personajes están acá, dice, está Sanbalat y está también Tobías Amonita. Lo digo así en lugar de leer todo el capítulo para que nos rinda un poquito más el tiempo. Sanbalat quiere decir algo así como dios de la luna, ¿sí? O como persona de la noche, ¿sí? Y nos habla de lo nocturno, de la oscuridad. Y Tobías Amonita, resulta que Amonita quiere decir como oculto o secreto. Entonces miren qué personajes los que estaban tratando de influenciar a Nehemías. Y Nehemías quiere decir Jehová consuela, ¿sí? Esdras quiere decir ayudador. Entonces miren cómo Nehemías Esdras comenzó a ayudar al pueblo a edificar nuevamente la ciudad santa, y Nehemías a consolarlo porque viendo las ruinas de todo lo que era antes la edificación, la casa del Señor, el templo, el lugar de los sacrificios, todos sus utensilios, todo destruido, no solo el templo sino la ciudad. Entonces Nehemías comienza a consolar al pueblo y decirle: no, esforcémonos, tengamos ánimo y comencemos a edificar los muros. Un muro tiene varias connotaciones, que también la palabra nos lo dice. Entonces un muro sirve o para resguardar, ¿sí?, de que no entre nadie a donde estamos haciendo el muro. Vemos ahorita esos muros que quieren construir para dividir fronteras, ¿sí? Y también es así, marca un límite. O también el muro sirve para encerrar algo, ¿sí?, y proteger algo, y que eso de algo que está dentro no se mezcle con lo que está afuera. Entonces vemos cómo con la misma tipología de las palabras que están aquí en este capítulo, de los personajes que están aquí, de la obra que está haciendo, comienza el Señor a hablar a nuestras vidas. Nosotros llegamos a la iglesia como puras piedras, todas diferentes entre sí, ninguna sirviendo para la edificación del pueblo del Señor, de la iglesia del Señor, de la casa del Señor. Ninguno de nosotros llega a la iglesia ya amoldado como el Señor lo necesita para ubicarlo y encajarlo en el lugar que es. Y ahí vemos que Nehemías dice que comenzaron, y en Esdras, juntando los dos, comienzan a arreglar todas las ruinas y a limpiar otra vez las piedras y a tratar de levantar los pórticos y las puertas y los muros. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Él sabe que venimos de la ruina del mundo. El mundo solo nos trae ruina. Nosotros, o en mi caso particular, siempre me sorprendo de esa frase del Señor que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y muy frecuentemente la repito cuando tengo oportunidad,
porque entre más medito en esa frase, menos entiendo que le pueda servir de bien algo mío antes de conocerlo a Él. No lo puedo comprender, va más allá de lo que yo puedo entender. Que mi vida antes de Él le sirva. Pero Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y es una promesa de su fidelidad. Todo, aún antes de Él, eso nos ha ayudado para bien. Entonces el Señor viene y comienza a limpiar todas esas piedras, esas rocas, todas esas ruinas que somos nosotros. Nosotros normalmente llegamos a la iglesia arruinados en nuestro corazón. Realmente llegamos destruidos completamente por el mundo. Solo que a veces no nos hemos dado cuenta. El diablo se lleva a las personas al infierno con total gozo en el alma. Les da lujos, riquezas, autoridad, posesiones, como le decía el Señor Jesucristo. Todos estos reinos y la gloria de ellos a mí me ha sido entregada y yo la doy a quien yo quiera. Entonces así, con todos esos reinos y la gloria de ellos, el diablo se lleva a los hombres al infierno. Entonces no siempre es perceptible nuestra ruina. Por eso es necesaria una intervención divina que nos muestre que aún en nuestro éxito, en nuestro triunfo, en nuestra autoridad, o en nuestra comodidad, o en nuestra pasividad o tranquilidad, estamos arruinados en nuestro corazón, adentro nuestro. ¿Y quiénes son los que vienen? Estas tinieblas, ¿cierto? Nos mantienen sin poder ver la luz. Y pensamos que en las tinieblas que nos movemos, esa es la única luz que tenemos. Es lo que sucede en el ojo humano. Es muy bonito que el Señor haya dejado la tipología del cuerpo humano como tipología de la iglesia, porque podemos extractar infinidad de cosas. El ojo humano, dicen los expertos, se demora 20 minutos en adaptarse a la oscuridad. Y sucede. De noche uno puede ver, ya cuando lleva un rato, puede ver, no con total claridad, pero puede identificar formas, puede caminar sin tropezarse, puede hacer muchas cosas. Así a veces nos ciega el diablo. Nosotros podemos ver y movernos y hacer muchas cosas pensando que estamos viendo. Y resulta que estamos adaptados a esa oscuridad en la que el diablo nos mantiene. Entonces el Señor debe entrar con su luz, como dice la palabra. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. ¿Pero por qué amaron las tinieblas? Porque sus obras eran malas y no querían que fueran expuestas. Hermano, nosotros debemos permitir que nuestra vida sea expuesta delante del Señor. Es necesario que nuestra vida sea desnudada delante de Él. La desnudez habla de dependencia total del Señor, ¿sí? Y habla también de pecado en otro sentido. Cuando Adán y Eva estaban desnudos, ellos por su propia cuenta cosieron hojas de higuera y se las pusieron, ¿sí? Para cubrir su pecado. El Señor vino y les quitó esas hojas de higuera y los cubrió fue con pieles de cordero, los cubrió fue con Cristo. Entonces la desnudez tiene esas dos connotaciones. Por un lado es porque estamos avergonzados por nuestro pecado, pero por el otro lado es porque no podemos presentarnos de otra manera, sino como somos, y el Señor viene y nos cubre. ¿Amén? Entonces nosotros venimos a la luz del Señor, nosotros no permanecemos en las tinieblas. Entonces cuando llegamos a la luz, el Señor comienza a mostrarnos que Él tiene una iglesia, que Él tiene unas personas que fueron llamados a salir fuera de este mundo, la eclesía, ¿sí? Eclesía, si nos acordamos de ese término griego, los llamados a salir fuera de. Y Él comienza a mostrar que esa iglesia es un organismo vivo, es un edificio vivo, no es una empresa, no es una organización, no es una entidad, no es una fundación, no es una cooperativa, no es un grupo. Es el cuerpo de Cristo, es un edificio vivo. Y comienza a hacernos entender que uno tiene un lugar en ese cuerpo. Con el mínimo recibimiento de la primera vez que uno viene a una reunión, nuestra alma siente que hay un lugar a donde puede pertenecer.
Primeramente nos sentimos muy acusados por nosotros y pensamos que como el Señor todo lo conoce y ya tuvimos arrepentimiento y el Espíritu comienza a trabajar con la conciencia de pecado, de justicia y de juicio y comienza a redarguirnos por dentro, pensamos que cuando llegamos a la iglesia nuestra vida va a quedar desnuda delante de todos y todos van a conocer nuestra inmundicia. Pero no, el Señor es tierno y es delicado y es muy suave y nos rodea con sus cuerdas de amor. Sus cuerdas de amor no son solo para atraernos a Él, sino que al rodearnos, Él justamente nos protege de esa vergüenza, de quedar en vergüenza o caer en vergüenza. Él nos cubre, nos envuelve y nos da gracia con las personas que nos rodean. Entonces comenzamos a entender que hay otro lugar diferente al del mundo donde podemos estar y que también hay cosas para hacer y que también hay como, entre comillas, digámoslo, divertirnos, ¿sí? Y pasar momentos juntos y que hay más cosas por hacer que las que el mundo ofrece. Entonces el Espíritu que ya mora en nosotros comienza a tomar su lugar y a avivar nuestra alma y a someterla a sus pies y comenzamos a entender que hay un lugar que debemos ocupar, pero que para ocupar ese lugar hay cosas que debemos entender. Entonces empezamos a participar en la edificación del cuerpo de Cristo. Y los primeros que vienen a desanimarnos son esos ocultos y esos secretos y esos hijos de la noche que andan en tinieblas, que comienzan a decirnos, pero tú, tanto pecado, tan tibio que eres, todavía te gusta música del mundo, todavía ves películas del mundo, ¿qué haces allá reuniéndote? ¿Cuál lugar que vas a tener tú allá? Ningún lugar, en cualquier momento todos van a saber lo que tú has hecho y estás haciendo y qué vergüenza. Esos son Sanbalat y Tobías amonita. Y el otro que está más adelante, Jerez, creo que es el árabe, que son enemigos completamente. Y en Esdras aparecen más personajes todavía, que cada uno tiene un significado de cosas que atacan nuestra vida y comienzan a desanimarnos en la edificación del muro. Por eso Nehemías comienza a decirle al pueblo y a animarlo, a consolarlo, a que no se desanime en la edificación. Y como el pueblo, a causa de toda esa presión de Sanbalat y de Tobías amonita y del árabe, comienza a desordenarse en la edificación, Nehemías comienza también a organizarlos y a decirle, no, espere, usted no es para eso, usted hágase acá en los pórticos, usted hágase allá en la retaguardia, usted hágase aquí al frente, ustedes háganse afuera del muro, ustedes háganse adentro del muro y otros comencemos a edificar. Y ahí nos habla de unos personajes que habían acarreadores y habían otros que iban y traían también las piedras, otros que eran los edificadores y los que comenzaban a poner la plomada y a poner las cosas en orden para poder hacer el muro. Entonces miren cómo todo esto nos habla de lo que el Señor hace en la iglesia, cómo va animando a unos y a otros y va exhortando a unos y a otros para que no nos desviemos de lo que debemos hacer, de la voluntad del Señor, que es poder edificar ese muro, poder levantar esa muralla en nuestro corazón que impida que ya lo que el mundo ofrece y le gusta a nuestro corazón entre a él. En nuestro corazón convergen el alma y el espíritu. Por eso es que nosotros tenemos esa lucha todos los días de el bien y el mal, lo santo y lo profano, ¿sí? Lo que debo hacer y lo que no debo hacer, lo que es de Dios y lo que es del diablo, lo que es mío. Porque en el corazón es donde convergen los dos. El Espíritu del Señor que nos está alertando sobre lo que debemos y no debemos hacer y el cuidado que debemos tener y el camino que debemos seguir. Y el alma que le cuesta trabajo y le dificulta someterse a la orden y a las ordenanzas del Espíritu, de nuestro Espíritu, fortalecido por el Espíritu del Señor que ya mora en nosotros. Entonces es necesario que vez tras vez este Nehemías que tipifica a Cristo consuele y anime nuestro ser, no solo nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma, para que nuestro cuerpo no ceda a todo lo que el mundo nos trae,
las cosas atractivas a los ojos, ¿sí? A los deseos de la carne, ¿sí? A los placeres de la vida, a lo que pensamos que puede traernos sabiduría e intelecto, es necesario que este Nehemías que tipifica a Cristo, que es el Espíritu de Él morando en nosotros, todos los días, constantemente, nos esté alertando sobre lo que sucede a nuestro alrededor mientras vamos permitiendo que el Señor haga la edificación de la iglesia con nosotros y en nosotros. Esta edificación no es solamente externa, sino también interna. Amén. Entonces ahí, a medida que va avanzando el relato de lo que sucede con Nehemías y con estos personajes y con el pueblo, llegamos a un versículo precioso que utilizamos muchas veces para darnos ánimo nosotros. Ahí en el 4:17 dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban, entonces miren ahí, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Entonces, miren qué precioso es, hermanos. Nosotros no podemos ser descuidados al vivir la vida cristiana. No podemos sentirnos como si no estuviéramos en el mundo, aunque no somos de él. Hay una realidad y es que estamos en este mundo, de paso. Entonces, nuestra vida cristiana no puede ir así de manera descuidada por el mundo, porque por algo instaba tanto el Espíritu del Señor. El que piensa estar firme, cuide que no caiga. Sed mansos como palomas, pero prudentes como serpientes, ¿sí? Entonces nosotros no podemos descuidar nuestra vida cristiana, porque en el momento menos pensado, por donde menos nos imaginamos, entra el diablo y nos derrumba toda la edificación que ya teníamos. Retrocedamos un poquito allá a Esdras y leemos un capítulo muy sutil de una artimaña que utiliza el diablo, muy sutil. Vamos allá a Esdras, espérenme a ver si me encuentro, si lo recuerdo. A ver, dice en Esdras 4: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, ¿quiénes vinieron? Los enemigos, ¿no? Y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Miren qué sutil, ¿no? Miren qué difícil percibir ahí el mover del enemigo. Oiga, son nuestros enemigos, no nos dejan edificar, tenemos dificultad para poder edificar, cerraron las fronteras, no podemos traer alimento, el pueblo está desanimado y dicen que quieren es más bien ayudarnos, pues hagamos paz con ellos. ¿Saben a quién les pasó? ¿A quién le pasó eso? A Josué, con los gabaonitas. Josué en todo consultaba al Señor, pero cuando vinieron los gabaonitas disfrazados como de andrajosos y que llevaban tiempo merodeando en el desierto con hambre, con sed, y lo engañaron, Josué no consultó al Señor. Josué no le dijo, haremos paz con ellos, los recibiremos, sino que por hacer un bien dijo, bueno, vengan y júntense a nosotros. Cuando fueron a atacar a los gabaonitas, otro de sus enemigos, los gabaonitas se descubrieron y dijeron a Josué, nosotros somos los gabaonitas, pero tú te juramentaste con nosotros que nos defenderías, ahora tienes que pelear con nosotros. Y aunque el Señor respaldó a Josué y vencieron en esa batalla, yo no me imagino cómo se sintió el corazón de Josué en ese momento. Puso en peligro a todo el pueblo de Israel por querer hacer un bien, no consultó al Señor.
Entonces la iglesia a veces le pasa eso. Oiga, nosotros siempre tratando de hacernos diferentes al mundo. Miren que cada vez pareciera como que llega menos gente del mundo a la iglesia. Parezcámonos un poquito al mundo. ¿Sí? Ya no pongamos esta luz, sino una luz más tenue. Ya cuando oremos, no lo hagamos en silencio, sino que toquemos suavemente una melodía. ¿Sí? Ya no simplemente estemos así, cada uno con su vestido, sino que es mejor que nos identifiquen, pongámonos un chaleco. Miren que son cosas muy sutiles, hermano. Yo no estoy en contra de eso, pero son cosas muy sutiles, donde uno comienza a poner métodos de hombres, y donde el hombre mete la mano en lo que Dios no le ha dicho, siempre lo va a estropear, siempre, por más bondadosa que sea la actitud, por más bondadoso que sea el corazón, el querer hacer esas cosas. Oiga, nosotros, el Señor dice que nos sometamos a toda institución humana y que oremos por los gobernantes. Pues tengamos una personería jurídica, porque también hay que pagar impuestos. Hermanos, si la iglesia fuera una empresa, si el Señor hubiera dicho, y yo edificaré mi empresa, pues bueno, pues esos son los estatutos. Pero es que el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia, y la edificó sobre una confesión divina, que vino a Pedro, y Pedro la pronunció. No es una empresa. Entonces la personería jurídica no es bíblica, no hay nada que hacer, no es bíblica. Es con buena intención seguramente, pero no es bíblica. Entonces miren cómo los enemigos van llegando sutilmente a la iglesia y le van diciendo, no, tranquilo, usted no quiere que lo persigan por ser cristiano, por no estar de acuerdo con las cosas del mundo, pues sujétese a unas cosas sencillas del mundo, tampoco tiene que dejar de reunirse, simplemente cuando se reúna me dice, cuando haya diezmos ofrendas, me hacen favor y me hace la liquidación de impuestos y me lo registra, y me lleva una contabilidad, y de cuánto da cada persona, y tranquilo, no hay problema, nunca lo vamos a molestar. Son cosas muy sutiles, hermanos. Y no solo pasa así a toda la iglesia, nos pasa a cada uno de nosotros. Está la despedida de la empresa, pero es una vez al año. Una vez al año no hace daño, dice el dicho mundano, ¿no? Ay, hermanos, el enemigo viene disfrazado como ángel de luz. Ay, no, vamos, es mejor irnos y salir y hacer y un montón de cosas, y no oramos ya en la casa, ya no leemos la palabra, ya no nos reunimos. Y miren que no nos dimos cuenta. Y quedó en ruinas todo. Todo quedó en ruinas. Porque vino el enemigo y dijo, déjeme a mí también, yo le ayudo y yo edifico con usted la casa. Entonces miren que no es así. No debe ser así. ¿Cómo nos toca a nosotros vivir la vida cristiana e ir colaborando con el Señor en la edificación de su casa, que Él está edificando, Él es el que nos dice lo que hemos de hacer? Y a medida que Él lo va diciendo, va edificando también en nosotros a Cristo, en nuestro ser. En una mano la espada y en la otra el ladrillo con el que vamos a edificar. Así es como la iglesia trabaja. Por un lado es muy prudente en las cosas que debe hacer, y por otro lado es mansa y humilde de corazón, porque así es el carácter del Señor. Pero eso a veces muchas cosas que en nuestro corazón pensamos que deberían estarse haciendo, pero ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? Hermanos, hay que tener cuidado. Más ahora que a donde se está trabajando más es en las emociones de las personas. Ahí es donde está trabajando el enemigo. Y se mete en la iglesia y las emociones son tocadas. Y todos somos susceptibles de ser emocionados. Todos somos emocionales y fácilmente nos dejamos tentar y llevar por esas cosas sin darnos cuenta. Pero ¿quién viene en nuestra ayuda a medida que estamos edificando? Porque también pensamos, no, pero es que yo solo no puedo, y eso es cierto. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hace poco circulaba un meme muy bonito que una persona orando decía, Señor, pero dime qué hago, así con mucho desespero. Y sale una mano entre las nubes con una Biblia así. Y entonces él se queda así.
Esa es la respuesta. ¿Qué hago? Acá está. Todos queremos que el Señor nos hable audiblemente. Todos. Acá está. Él habla así con quien Él quiera. Mientras tanto, aquí está la palabra del Señor. Y nos pondrá en nuestro espíritu y nuestro corazón lo que hemos de hacer. Amén. Entonces, teniendo esta espada en una mano, vamos edificando con la otra, siendo prudentes. Pero ¿quién viene en nuestra ayuda? Veamos unos pasajes bonitos que nos van a ayudar a fortalecernos en el Señor. Hay un pasaje en el libro de Josué que recordamos mucho, el varón con la espada desenvainada, ¿cierto? Iba Josué, ahí en Josué 5:13, iba Josué guiando al pueblo de Israel para realizar la toma de Jericó, y era la batalla contra Jericó. Y cuando estaba Josué pensando qué hacer, cómo guiar ese pueblo, cómo batallar, cómo pelear, ¿alguno de nosotros sabe cómo defenderse de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y los gobernantes de las tinieblas de este siglo, de los que dice la palabra del Señor? ¿Alguno de nosotros sabe lo que dice Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y gobernantes de las tinieblas en las regiones celestes? ¿Alguno de nosotros sabe cómo batallar con ellos? Algo sabremos, ¿no? Tal vez lo primero que se nos ocurre es, sí, la oración. Y amén, porque sí, así es. La oración ayuda mucho. Pero más que la oración es ponernos en las manos del Señor. Es así de simple, porque es que nosotros no sabemos cómo hacerlo. Eso le pasó a Josué. Josué era ahí, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo si Jericó tiene unas murallas gigantescas, es una ciudad fuerte, son guerreros, ¿cómo vamos a entrar? Y aparece un varón de Dios, que es una teofanía, es Jesucristo, y le dice a Josué, ¿de dónde eres? ¿De nuestros enemigos o de nosotros? O sea, Josué ya se sintió tan perdido ahí que le dijo, ¿usted es de los enemigos? Porque si es, pues ya no tengo oportunidad. ¿Y qué dijo el varón, el ángel de Yahvé, que es Jesucristo mismo? Dijo, no. Y es un contundente no. Del ejército de Jehová he venido. Amén. Y que él no dijo, no, soy de los tuyos. No, soy de los enemigos. No, del ejército de Jehová he venido. Hermanos, el Señor es perfectamente justo. Y hay veces que nosotros oramos al Señor por justicia cuando Él ya vio que en nosotros hay injusticia. Por eso Él no se puede poner de nuestro lado muchas veces. Él se pone del lado del Padre. El Espíritu se pone del lado del Padre. Cristo se pone del lado del Padre. El Padre se pone de su perfecto lado justo. Y justamente juzga la causa. ¿Cómo la juzga? Cometimos la falta, nos metimos donde no éramos, hicimos pacto con quien no era, pensamos lo que no debíamos, caímos en lo que no éramos, somos perdonados por la misericordia del Señor, somos restaurados porque el Señor es un Dios restaurador. Él no nos creó en vano, Él no creó la tierra en vano ni desordenada y vacía, sino para que fuese habitada, y es el que la formó y la compuso, dice en Isaías. Lo mismo hace con nuestras vidas. Él la formó y la compone cuando se descompone. Entonces somos perdonados, restaurados, pero las consecuencias no se pueden evitar. La responsabilidad de nuestros actos no se puede evitar. Viene la corrección, a veces es en privado, el Señor en privado a veces nos corrige, como hemos compartido a veces, y nos avergüenza en privado, y uno sí, lo lamenta mucho, dura un tiempo en que uno se siente muy mal, y a veces es más duro perdonarse uno mismo que recibir el perdón de la otra persona que uno ofendió. ¿Por qué? Porque el Señor se pone de su lado. Él no va injustamente a reprender al diablo, porque no sería justo, y Él es perfectamente justo aún con el diablo. ¿Sí ven? Entonces, Él se pone de su lado y juzga la causa de manera perfecta y juzga el asunto.
pero sabemos que contamos con Él, como le pasó al rey David. El rey David censó el pueblo sin el permiso del Señor, al Señor no le gusta eso. Hubo oportunidad de arrepentimiento, el Señor les dio a escoger 3 cosas, y mientras escogía y sucedía y David clamaba al Señor, murieron ¿cuántas personas dice ahí la palabra? 20.000, 70.000 murieron mientras. Y hasta cuando, ¿qué pasó ahí? Dice la palabra del Señor, y se arrepintió el Señor de David, le dio pesar de David y entonces cesó la mortandad. No, cuando el ángel iba a llegar a la ciudad santa, el Señor lo detuvo, ya, hasta ahí, no la destruyas. Miren que no se puso de ningún lado, ¿sí? De su propio lado. Entonces hay que entender quién es nuestro Dios, que Él es perfectamente justo, y por hacer justicia a nosotros no va a hacer injusticia con otro, ni siquiera con el diablo. Amén. Hay otro pasaje. Vamos a Segunda de Reyes. Entonces vemos quién está ahí cuando estamos edificando, quién está ahí en la edificación. Cristo mismo. Por eso Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Y Él se para ahí a edificar su iglesia. ¿Sí? Ahora Josué venció en Jericó, vencieron, y les dijo cómo hacerlo, ¿sí? Pero nunca se puso de un bando ni del otro, sino simplemente le dijo lo que debía hacer y Josué obedeció. Cuando el Señor nos diga lo que hemos de hacer, hay que obedecer. A veces es dar vueltas alrededor, hay que obedecer. A veces es movernos, hay que obedecer. A veces es quedarnos quietos, hay que obedecer. Amén, hermano. En Segunda de Reyes está otro pasaje clásico, digámoslo entre comillas, pues lo digo clásico es porque es muy conocido, que es cuando está Eliseo con el criado, se me va el nombre, Jesse, está con su criado, y van también a matarlos a ellos, no es nada más y nada menos, van a matarlos, no es a cogerlos presos, a matarlos. Y hay un pasaje precioso que está ahí en el 6:16. Veámoslo desde el 15, desde el 14, que habla del rey que venían contra Eliseo y su criado. Dice: entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Hermanos, cuando el enemigo viene a atacarnos, él no viene él solito, ni viene un demonio, como decían en la televisión, un espíritu chocarrero. Él viene con toda una legión de demonios a atacarnos, porque es que él no viene a fallar en el intento, viene a cumplir su cometido. Y cuando el diablo viene a atacar nuestra familia y nuestra vida, y lo que estamos haciendo, y la edificación de Cristo en nosotros, y con nosotros, y por medio de nosotros, vienes con todo un ejército. Ahora imagínate tú, donde el Señor espiritualmente nos permitiera ver todo lo que somos atacados todos los días por esas huestes de maldad en las regiones celestes, en todo nuestro caminar. Y también los ángeles batallando y peleando por nosotros y con nosotros. Tremendo. Por eso no es para todos a quien el Señor le concede esos dones de discernimiento de espíritus. No todos lo podemos soportar. Dice el Señor entonces, en el 6:15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, Jesí. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Imagínense uno salir abrir la ventana de su casa y ver, y todo sitiado alrededor. Recuerdo una vez cuando era niño, vivía en un barrio X, y un día, como a las 3 de la mañana, se empezaron a escuchar unos ruidos. Nosotros vivíamos en una casa esquinera. Unos ruidos se empezaron a escuchar por la casa y por los muros. Entonces yo me desperté, y cuando vi así por entre las rendijas de la cortina de la ventana, vi un soldado subido en el muro de la casa. Entonces yo fui donde mis papás,
mami, mire, y se levantaron así con cuidado, y cuando vimos todo el patio de la casa lleno de soldados, por todo lado, aquí, y aquí queda el cuarto de nosotros, y aquí unas tejas, y aquí un soldado, y afuera en la puerta soldados, por todo lado soldados, y es una sensación terrible. Eso se siente, uno no sabe, uno aunque no ha hecho nada, uno dice, ¿será que hice algo? ¿Se me pasó algo? Pensaban mis papás o algo. Bueno, era que casas después habían unas personas a las que iban a capturar. Entonces imagínense, hermanos, ver uno su casa rodeada y sitiada de todas estas huestes de maldad que quieren atacar. No es ni más ni menos lo que sucede. Por eso el Señor pone cerco alrededor nuestro. Eso es cierto y eso es verdadero. Amén, hermano. El Señor nos cerca alrededor nuestro. Por eso no debemos abrir brechas en nuestro hogar ni en nuestra vida, hermano. No debemos ser curiosos, ni meternos donde no nos han llamado, ni meter las manos en lo que es de Dios. Son brechas que se abren, por donde el diablo se cuela y se mete. Entonces sigue diciendo. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Viendo todo eso así. Él le dijo, Eliseo, el profeta Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Gloria a nuestro Señor, porque es una realidad. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Gloria a nuestro Señor. No es ni más ni menos. Así es. Alrededor nuestro hay multitud de ángeles y de millares de ángeles peleando por nosotros porque son consiervos nuestros, batallando por nosotros, enviados por el Señor en nuestra defensa. Hay un mismo cerco alrededor nuestro, que es la sangre de Cristo que nos cubre y nos protege, nos defiende, nos justifica. ¿Qué causa la sangre de Cristo? ¿Por qué no somos atacados? Porque la sangre de Cristo justifica. Entonces, cuando es justo que el diablo nos ataque, porque hicimos mal, el Señor ve la sangre de Cristo sobre nosotros. Dice, no, espera, ya pagaron un precio por eso que acaban de hacer. Ya fue pago un precio por eso que hizo fulano, que hizo sutano. Espera. Por eso es lo delicado de persistir en pecar, de persistir en hacer el mal, de persistir en errar, porque llega un momento donde el Señor dice, está bien, toca su, pero no toque su vida. A veces el Señor toca nuestra estabilidad, uno no se da cuenta. ¿Qué cometió? ¿Qué fue lo que pasó? A veces cosas muy sencillas, como simplemente coger la vara y en lugar de hablarle a la piedra, darle 2 veces. Da pesar de Moisés, ¿cierto? Uno cuando lee uno dice, pero Señor, pero Moisés todo lo que hizo, se sometió, vivió, sufrió. Señor, ¿y por qué le dio 2 varazos a una piedra, tú no le permitiste entrar a la tierra prometida? Pero miren cómo es nuestro Dios. ¿Cuál hubiera sido mayor gloria para Moisés? ¿Entrar a la tierra prometida? ¿O que el Señor le dejara ver por una rendija su gloria y pasar adelante y pudiera ver su espaldar y resplandeciente? ¿Cuál hubiera sido mayor gloria para Moisés? Ese es nuestro Dios, es restaurador. Y aunque primero es causa de tristeza, como dicen Hebreos, es verdad que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después da fruto apacible en los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, las correcciones del Señor nos ejercita, nos fortalece, nos desarrolla nuestros sentidos espirituales. Las pruebas nos ayudan, nos vuelven fuertes espiritualmente, aunque seamos débiles corporalmente. Este cuerpo de muerte, decía Pablo,
todo el tiempo lleva la muerte de Cristo sobre él. ¿Sí? Todo el tiempo. Porque este cuerpo es de muerte, todavía no está glorificado. Pero entre más este cuerpo se debilita, si estamos con el Señor, más el hombre interior se vivifica. Amén. Miren por qué la edificación, como la ve el Señor, es muy diferente a la nuestra. Alguna vez compartíamos que nuestra victoria más grande es ser vencidos por el Señor. No es salirnos con la nuestra. Y pude, por fin pude. Sí, leí yo primero el versículo que mi hermano. Por fin pude. No, mentiras, pero a veces somos así. No, yo quiero hacerme notar un poquito. ¿Sí? Primero yo y me meto y voy y hago. Y no, hermanos, no hay afán. No hay afán. Hay que vivir la vida cristiana conociéndola y disfrutándola. Es difícil el paso por el mundo, pero al estar en Cristo vemos que la batalla tiene victoria. La edificación tiene un final donde la veremos, ¿cierto? Y aunque comenzamos con los materiales más, no digamos inmundos, sino más humildes, nobles, para edificar, sencillos, que no logran ser consistentes, terminaremos edificando en oro. Porque eso es lo que el Señor ha prometido, que la obra que comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día postrero. Amén. Sigamos leyendo, porque hay otro pasaje, hermanos. Ya vamos terminando. Sí, en Corintios. En 1 Corintios, leamos primero del 14, el 14:8. Hay un detalle que vimos ahí cuando estaban edificando el muro, los muros de la ciudad, del templo, que leíamos que estaban los acarreadores, los que cargaban, los edificadores, y sí notamos un detalle que seguía ahí, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Sí? La trompeta en la palabra es sinónimo de estar atentos, ¿sí? De un acontecimiento, de una orden, ¿sí? Dice en Tesalonicenses, dice, y a la final trompeta, ¿sí? Vendrá el Señor, ¿sí? Al toque de trompeta. Cuando se abre el séptimo sello también dice el Señor, y los ángeles se alistaron para tocar sus trompetas, y hubo silencio como por media hora, porque el séptimo sello es el que abre la consumación del juicio de Dios. Entonces, miren que aquí, como el pueblo se había desordenado a causa de estos hostigadores y desanimadores, que es lo que hace el enemigo, recuerdo el libro de El llamado para la batalla final, si lo recuerdan, de nuestro hermano Rick Joyner. Es una clara tipología que le permitió el Señor ver, y es una realidad espiritual. Eso es lo que sucede. Está todo el tiempo los enemigos desanimando, como le dijo el Señor a Pedro. Pedro, el diablo os ha pedido para zarandear, que en griego el término quiere decir desgastar. ¿Sí? Eso es lo que busca, desgastar. Entonces Nehemías tuvo que poner a alguien que tocara la trompeta. Entonces, cuando el pueblo iba otra vez decayendo, ¿sí? Cuando el enemigo iba acercándose, porque el pueblo se cansaba, es normal que nosotros nos cansemos viviendo nuestra vida cristiana. Esa es una realidad, hermanos. Pero ¿saben qué sucede cuando nos cansamos de estar viviendo esta vida cristiana mientras estamos en el mundo, que es tan difícil? ¿Qué sucede cuando uno está débil? Se cae, ¿cierto? Normalmente caemos de rodillas. A veces el Señor tiene que permitir esos momentos de desánimo, como que yo no hallo mi lugar, yo no hallo mi función, yo no hallo mi trabajo, yo no sé ni qué clase de piedra soy, ni siquiera sé si soy una piedra. Sí, seré polvo, porque tu palabra dice que somos menos que el polvo. El Señor permite ese desánimo a veces. Y viene y nos postramos a sus pies y toca trompeta el Señor. Y nos anima de nuevo y aviva y nos despierta. ¿Sí?
para que otra vez sigamos. Y miren lo que dice ahí en 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta no debe dar sonido incierto. ¿Cómo sabemos si el sonido de trompeta es incierto o es cierto? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, muchas veces estamos participando de cosas cristianas o aparentemente cristianas que tienen apariencia de piedad, como dice la palabra, y no lo son. Y el que nos avisa es el Espíritu. En el Espíritu está ubicada la intuición. Sí, que lo que las abuelitas o las mamás, antes de conocer al Señor, porque ya no dicen así, decían el pálpito. ¿Sí? Tengo un pálpito mío, tengo un presentimiento, ¿cierto? Sobre todo de donde yo soy, que es una zona paisa, hablaban mucho así. Eso es la intuición del Espíritu que te avisa, ojo, cuidado, examinarlo todo, retener lo bueno, apártate de toda especie de mal. ¿Sí? Resiste al diablo y huirá. ¿Sí? Con la tentación juntamente está la salida. Esa es la intuición del Espíritu. Entonces la trompeta da un sonido cierto. La trompeta es el Espíritu. Entonces el Espíritu avisa. Hay veces que tú, en medio de lo que estás viendo, a veces predicaciones que estás viendo, enseñanzas que estás leyendo, libros que llegan a tus manos, tú sientes un sobresalto del Espíritu. Y como que voy a averiguar esto más bien que es. Hazle caso, hermano. Porque se está tocando un sonido incierto. Algo se está mezclando allí, mimetizado. No solamente puede provenir desde afuera, puede provenir de ti mismo. No estás entendiendo bien, puedes tergiversar la palabra de Dios, o la enseñanza, o lo que estés haciendo, o curioseando. ¿Sí? Entonces, dice, y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El sonido debe ser cierto, el correcto, y eso lo avisa el Espíritu en nuestro interior. Lo que habla cada uno de nosotros, que tiene la oportunidad de hablar a otro, tiene que ser examinado por el Espíritu. Tiene que ser pasado por allí, que el Espíritu nos avise. A veces es simplemente un consejo que uno quiere dar y el Señor no quiere que des ningún consejo. Es así a veces de sutil y de sencillo. A veces es una comida que te ofrecen. Ay, cómese esto, que eso no pasa nada. Y el Señor no quiere que lo comas o que te va a hacer daño. Ni siquiera a veces es porque no le des la gloria a Él o vayas a profanar algo de Él. Es porque te va a hacer daño. Y el Señor lo sabe. Dice, no lo hagas, y te guarda porque este es templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor te guarda. Dice, no te lo comas. No le eches ají. No te lo comas. Así de sutil y de delicado y de minucioso es el Espíritu, hermano. Es así de claro. Recuerdo una anécdota de nuestro hermano amado, que él siempre se tomaba una copita de vino después de la cena. Y un día se fue a tomar la copita y la copita se desfondó. Toda la parte de abajo, solo la parte de abajo se desfondó. Y él ve, tan raro. Y se iba a disponer a servirse su otro vino. Y antes, cuando dijo, Señor, tan raro. Y el Señor le habló a su espíritu, es que no quiero que tomes más esa copa de vino. Y la dejó. Así, hermanos, así de delicado es el Señor. Una vez compartíamos también, sin saber por qué, en un lugar de Bogotá, yo iba para otra parte y tuve el sentir de visitar a una hermana en Cristo, ya anciana. Y cuando iba a ir a visitarla, a saludarla, dije, ay, pero le voy a llevar un pancito y una leche para unas onces. Cuando entré a visitar a la hermana ni me saludó. Me dijo, oye, hermano,
Había orado al Señor que tenía unas ganas de unas onces, pero no tenía plata para comprarlas. Así es el Señor de sutil, hermano. ¿Sí? Y me usó a mí y yo le llevé. El Señor ama tanto a esa hermana que me usó a mí que estaba por ahí cerca y yo llevé el pancito y la leche y la hermana hizo unas onces. Me dio a mí también. ¿Sí? ¿Sí ven? Y así es el Señor, hermanos de sutil. Él está pendiente de todo. Ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa. Amén. ¿Entendemos esto, hermanos? Ni una hoja de un árbol se mueve sin que Él lo sepa. Ni una potestad de las tinieblas puede hacer lo que hace sin que el Señor lo sepa y lo permita, y por algo lo permite. Ahorita que estamos viendo todo esto que dice el Señor en el Salmo, lo que es el Salmo 2, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ay, hermano, ¿qué es lo que ha pasado con esos pueblos? Que el Señor está permitiendo que se junten para cosas vanas. Por eso hay que interceder mucho por nuestra nación, mucho, para que el Señor, el pueblo no quiera sacarlo, porque cuando Él lo saca, el diablo entra. Es así de sencillo. Cuando tú sacas al Señor de tu vida, el diablo, dice la palabra del Señor, que va y busca a otros 7 peores que él y vuelve allá a la casa adornada y bonita. No va a haber una posesión demoníaca, pero que va a trabajarle la mente y lo va a alejar y va a hacer quién sabe qué cosas terribles, habiendo sido antes creyente. Sí, sí es así. Entonces hay que interceder mucho por nuestra nación. Ya para terminar, entonces, hablando de todo esto, como dice nuestro querido hermanito Jair, sumando la palabra, dice en el 15:58, ahí mismo en 1 Corintios donde estamos, dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ay, hermanos, qué importante palabra esta. Constantes. Muchas partes de la palabra dice el Señor: y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? ¿Qué le dice la iglesia de Filadelfia? Que ha guardado la palabra de mi paciencia, o perseverancia, o constancia. ¿Sí ven? Viene el desánimo, viene la dificultad, nos pasa a todos, viene que no nos hallamos donde estábamos por X o Y motivo. Hermano, persevera, sé constante. Viene a veces un poco de la caída, un poco el desánimo. Ora, mira lo que hemos leído, el Señor está ahí, atento. Las huestes del Señor angélicas están ahí contigo, el cerco protector del Señor está ahí, el Padre mismo está ahí, el Espíritu, atento al mínimo detalle, está ahí, siempre está ahí. Pero sé constante, porque si no somos constantes no podemos estar firmes. Por eso dice firmes y constantes. Tú no puedes pensar, o no podemos pensar que somos unos cristianos firmes y decididos si no somos constantes en la vida cristiana. Eso no es verdad. Al mínimo embate, que eso sería para, o alguna vez lo compartimos, en el que venga el fuego de la prueba a mirar nuestra edificación, dice: el tal sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Ahí también en 1 Corintios 3. Entonces, ¿sí ven? Entonces no, hay que ser constantes para poder estar firmes, dice. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor a veces. Siempre, sí, siempre, no, ninguna veces. Siempre, siempre, hermano. Hay veces que pasa el día, nos despertamos y llegamos a la noche y pensamos: Señor, pero yo no hice hoy nada para ti, Señor. No hice hoy nada. El solo hecho de que tú tengas esa conciencia de orar al Señor, ya el Señor gana un terreno grandísimo en tu corazón y en tu vida. Porque te está dando conciencia de que Él está haciendo algo, de que es necesario estar con Él, estar pegadito a Él,
¿Sí ves? Estar atento a Él. ¿Sí ven? No es necesario, miren, ay no, es que hoy le evangelicé a 5 y de esos 2 se convirtieron. No, hermano, no es de todos eso. No, es que hoy sí pude enviar unos correos evangelísticos, pero ninguno de esos decía que era yo, porque eso es un problema, los envié de incógnito. No, pues no es necesario que corras esos peligros y esas cosas tan difíciles. No, hermanos, la vida cristiana, sencilla y normal como la del Señor, es la cotidiana. ¿Sí ven? Señor, gracias por este día que ya pasó y esta noche que llega. Esa es una frase bonita. Así de sencillo. Ah, sí, Señor. Tiene uno conciencia que el Señor le dio su vida y le permitió llegar a la noche. Así es, mire. El Señor tendrá misericordia de esos curitas, yo creo. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. Ay, miren el consuelo. La fidelidad del Señor también es siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Permítame de inmediato completar ahí, ya para terminar, con Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles amor. Amén, hermano. Entonces el Señor conoce nuestras capacidades, conoce nuestras limitaciones, ¿sí? Conoce también hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Los que han estudiado administración y todos esos cursos que están dando ahora, no es que estemos haciendo un DOFA, ¿sí? Un análisis aquí de oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas, no estamos haciendo eso. Pero hermanos, el Señor sí nos conoce, el Señor sabe hasta dónde somos capaces y no nos va a demandar más de lo que podamos. La oración sencilla de como uno es la que el Señor más valora, porque ¿qué dice? Con la vara que tú mides serás medido. Al que más se le da, más se le demandará. El que desea obispado, buena obra desea, pero, ay, ese pero es terrible, hermano, porque ese pero nos demanda mucho a nosotros. Si uno quiere ocupar lugares y hacer cosas y decir y tener autoridades y capacidad de decisión, ay, hermanos, eso no es así tan sencillo. Es que yo hago y digo, no, hermano, no. Es así sencillo, Señor. Gracias por este día que me has dado de vida, Señor, porque es increíble, Señor, que pueda estar otro día vivo. Y no sé nada más que decirte, Señor. Amén, así es. Así es. Y comienza el Señor a poner en ti las palabras y fluye. Entonces, hermanos, estamos en la edificación de la iglesia del Señor. Él está edificando su iglesia, es de Él. En la representación local de cada iglesia, de la iglesia universal, es su iglesia, y esa edificación la hace en nosotros, con nosotros y por nosotros, y está Él siempre con nosotros, porque las puertas del Hades no prevalecerán. Amén, hermanos. Amén. Aquí podemos dejar, porque el tema es muy extenso y cada uno puede en su casa seguir leyendo. La paz del Señor sea con todos, hermanos. Oremos al Señor. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por dejar tu palabra, Señor, para que sepamos cómo conducirnos mientras estamos de paso por este mundo, Señor. Cuán misericordioso eres tú, Señor, que pudiendo ser solo Dios para nosotros, has querido ser Dios y Padre, Señor. Y como Padre, tú nos diriges como a tus hijos que no sabemos cómo conducirnos en este mundo, Señor, ni en esta vida preciosa que nos has dado, Señor. Aún con las cosas que nos acontecen, que no te glorifican, Señor, y que sentimos que a veces entristecen o ofenden tu corazón. Señor, nuestro consuelo es que nada nuestro te sorprenda y que tú ya habías dado la provisión para esas caídas y esas faltas nuestras, Señor. Provisión la cual es nuestro precioso Señor Jesucristo. Qué tesoro más grande, Señor, es que Cristo mora en nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, nos ayudes, Señor,
a contar contigo siempre para la edificación, Señor, para la obra, para el servicio que tú quieres que prestemos en tu iglesia, en tu casa, porque es tuyo, Señor. No queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Guárdanos, Señor, porque tú conoces lo impetuoso que es nuestra alma, Señor. Sométela, Señor, a la obediencia de tu Espíritu. Nuestros pensamientos cautivos los llevamos a la obediencia del Espíritu, a Cristo, porque confesamos, Señor, y creemos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Guárdanos, Padre, del diablo, porque tú conoces sus sutilezas, sus tretas malignas, sus artimañas, Señor, con la que nos quiere siempre enredar y distraer de ti. Guárdanos de su venganza, Señor, de su corazón vengativo, Señor, por nosotros ponerlo en evidencia, Señor. No tememos a Él, tememos a ti con temor reverente, y por eso invocamos tu nombre, lo glorificamos, lo adoramos y te pedimos que seas tú reprendiendo a Satanás, Señor, porque siempre quiere mal contra tus hijos, contra tus santos, contra la humanidad, contra ti mismo, Señor. Lo denunciamos delante de ti, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, y confiamos en la provisión poderosa de tu Santo Espíritu en nuestro espíritu. Gracias te damos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.